Buenas tardes, profe. Hola, hola, ¿cómo está? Bien, Isabel, profe. Bien, sí, señor. ¿cómo Ahora, vamos? bien, profe, ahora salimos de la clase de español. Ah, carachas. Nos demoramos un poquito. Ok, ok, Profe, tengo que preguntarle una cosa. señora. Lo que pasa es que hace 8 días en el parcial de tecnología, yo no sé si el profe se dio cuenta o yo no sé si yo vi mal, no sé. En el momento de yo enviar la foto del parcial, no sé si los archivos no quedaron enviados. No, no quedaron enviados. Ay, profe, yo no me di cuenta fue hasta el lunes que me dio por revisar el correo, yo lo Sí, reenvié, porque es está que lo que vacío. pasa es, sí, lo que pasa, profe, era que ese día yo no estaba acá en Bogotá, yo estaba en Tierra Caliente y el celular se me recalentó mucho, no sé si era el clima o era el celular, no sé qué fue lo que pasó, pero el celular se me estaba recalentando, entonces en el momento de yo hacer el proceso estaba muy lento y yo no sé si era Mm, el afán, yo no sé si fue el afán o como el profesor empezó, ya no voy a recibir más, ya no voy a recibir más, no sé si fue que me dio nervios y yo seleccioné las imágenes, pero yo no sé si fue que yo no le di abrir y no quedaron enviadas y la verdad yo no me di cuenta fue hasta el lunes que me dio por revisar el archivo, a ver si se había quedado enviado y me di cuenta que estaba vacío. sí, está vacío. Yo te mandé un mensaje que está vacío. No, profe, la verdad, a mí no me llegó el mensaje a dónde, a la plataforma o al Sí, correo. a la plataforma. No, profe, la verdad no lo vi, pero yo me di cuenta fue hasta el lunes y lo volví a reenviar, no sé, ahí en ese caso qué, profe. ¿Lo volviste a reenviar? Sí, yo lo reenvié el lunes precisamente. Al día siguiente lo reenvié otra vez. Ah, bueno. Ahí miramos a ver qué hacemos. Bueno, profe, sí, pero fue un error mío, no sé si fue el afán, pero no verifiqué que haya quedado enviado. Y como yo le dije al profe, yo ya lo envié. Entonces el profesor me dijo, sí, ahí llegó. Entonces yo me confié que había llegado. Entonces fue el lunes que yo me di cuenta que no quedó enviado. Perfecto. Hola, Sí, profe, profe. entonces, no sé, profe, ahí me dirá usted, profe. Hola, hola. No, pues Buenos, ahí, buenos si ya lo días. enviaste, pues yo estoy revisando. Bueno, no hay lío. Bueno, profe, muchas gracias. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estás? Muy gracias. Buenos días, profe. Buenos días. Good morning, my teacher. Good morning, students. Profesorcito, ¿cómo está? ¿Cómo le ha pasado? Sí nos Hola, ha ¿cómo te acaba pensado. de ir? ¿Cómo le acaba de ir? Bien, mi chatico, pensando en las notas. Se rajó, ¿sí sabía? Ay, no, imagínate. Ahí le cuento. Imagínate, y uno se raja y lo que viene es el 24 de diciembre. Yo no sé cuándo uno va a recuperar eso. Ay, María, por Dios. No sé por qué no estudiaron. Nos fue muy mal, profe. Muy, muy mal. No, como a O cuatro, regular, como profe. a cuatro nomás. Ay, Dios mío, ¿será que estoy entre esas? Ay, profe, no, imagínese. Profe, ¿cómo así? O sea, que a 4 les fue mal. Sí, Profe, yo pensaba que sacaba un 4 o 5, pero pues ya de la hogar sombrero hasta 4, hasta con 3, 5. A última hora hasta con 3 me conformaba. No, profe. Mejor acábame de matar. ¿por qué? Profe, ¿no nos puede dictar la nota? Profe, ¿está Eh, como bravo hoy? no, 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 no. Es que no he terminado de calificar. Estoy calificando precisamente. Ay, profe, de haber sabido, y mire, casi que le cortamos la clase al profe a nosotros porque se demoró mucho. No, pues estaba aprovechando para eso, terminando de calificar. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Qué hay de nuevo?
Profe, Bien, aquí profe. preocupado. Bien, profe, pensando. Preocupado que como que no están, Pensando cómo nos ha ido. no están estudiando, no están trabajando, yo no sé qué le No, pasa con mi sí, materia. estamos en todas esas ocupaciones, profe, entonces ahí hacemos lo que podemos y estudiamos, pero entonces de pronto nos falta es una clase de redacción, Pero sí, los tengo porque en sí tenemos español, claras las cosas, pero no lo sabemos expresar. los tengo en español y no quieren aprender, ¿ah? No entiendo. Bueno, muchachos, ¿cómo les ha ido entonces? ¿Bien? Pues Tranquilo estamos que- bien. Bien, hasta- profe. Tranquilo que las nivelaciones vienen la otra semana. Ay, Hasta no. antes de entrar, hasta antes de entrar a esta clase estábamos bien. Hasta antes de oír eso. No, pues si quieren la cortamos como quieran, no hay lío. No, profe, ¿cuál cortamos? Usted no tiene preocupada porque ya uno se imagina que es puro 1 y 0 lo que hay ahí. Bueno, Marley, muy bien. Entonces, vamos a aprovechar, ya vimos el tema de ofimática, Luz Marina. Sí, señor. Sí, Sí, cierto. Todo el concepto de señor, ya. ofimática ya quedó cocinado. Las partes del computador también las vimos. Profe, y así con para matar el aburrimiento, así. Y si nos dictan las notas, No he terminado, no he terminado de calificar. o entonces vaya toca- colgando lo que tiene, profe, y aquí vamos viendo. me toca sí, terminar profe, sí. de calificar Como bien, porque como pues por igual matar. no puedo cometer algún error contra ustedes. Me toca mirar muy bien que no se vaya. Ya todo lo relacionado con los periféricos vimos también, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Sí, señor. Bueno, oiga, hemos visto demasiado, yo creo. Profe, es que nos deja en pena y pensativas hasta dentro de 8 días. No, yo creo Lo que ya último- les subo las respuestas. ¿Qué vimos lo lo último último? fue lo de robótica. Vimos todo lo que eran las tecnologías de punta. Sí, Sí, señor, sí. esa fue una tarea. Esa fue una tarea que le colgamos allá en la plataforma. Profe, Señora. una preguntita así saliéndonos de contexto. Es Y que todo yo lo quiero relacionado- estudiar Perdóname, todo lo relacionado con medidas de información ya vimos, sistemas numéricos y todo eso. No me suena, No. no me suena, profe. No, sistema Habíamos numérico quedado, no, profe. por lo menos yo tengo como un título de medidas de información. Sí, Ah, ahí bueno. quedamos. Bueno, entonces vamos a ver ese tema el día de hoy, porque creo que es entre lo que nos falta por ver. ¿Cuántas clases nos quedan? ¿Como 2 clases? No, la de 8 Esta y días la más. próxima. Esta y Esta ocho y en del 8 días, listo. Ah, para el examen final. O Sí, sea, profe. esta y la del otro domingo. Ay, no, profe. Otro examen, profe. Profe, ¿le parece poco? Ese poco de preguntas, eso fue como para 2 periodos. Bueno, ¿Otro examen? ¿cómo les ha ido con los demás materias? ¿Bien? Sí, profe, bien, pues. Bueno, les eso quiero la dejar vaina, en pero- claro el tema del concepto de las medidas de información para que no se vayan a ir al siguiente nivel sabiendo cuáles no son las medidas de información y cuáles son los diferentes sistemas que tenemos en la computación básica. De hecho, efectivamente, las medidas de información las hemos hablado por los laditos y así por las fronteras, donde efectivamente tenemos que tener en claro varios conceptos como el tema del software y el tema del hardware. Se hace necesario que siempre conozcamos nosotros que el software y el hardware, pues como ya lo hemos dicho varias veces, son los soportes, la pirámide, los dos conceptos, las dos ejes que aguantan todas las partes de las TIC, de las comunicaciones, de la informática y de los sistemas. Entonces, por eso es importante que sepamos las medidas de información. ¿Y por qué abrimos con el concepto de software y hardware? Porque precisamente nos van a medir las capacidades de uno y los procesamientos del otro. Las capacidades de una parte de una herramienta como una USB, un disco duro, un disquete, capacidad de un periférico, de un dispositivo. Y de procesamiento desde el enfoque del software. El software, como ya saben ustedes, es la parte lógica, los programas, las rutinas, la parte entre comillas, doble comillas, triple comillas, la parte pensante. Entonces, que realmente la parte pensante en términos de informática hemos dicho que se denomina procesamiento, ¿cierto? Para que no lo vayan a olvidar, porque de pronto en alguna conferencia ustedes digan,
Sí, es que el software es la parte pensante. Y pues se van a reír de ustedes. Entonces, no, si eso me lo enseñó José Antonio. Y quedamos como un zapato. No, entonces la parte lógica del software es la parte de procesamiento, ¿ok? Que se asemeja, simula el pensamiento de la máquina. Por eso hay veces cuando uno está por ahí en algún lado, escucha que el computador está pensando. No, el computador está aquí. ¿Está aquí? Procesando. Procesando. No, exacto, ese es el Procesando. término que tenemos que utilizar siempre. No, el computador está procesando, nada de pensando. Como la olla no es que se encuentre pensando a ver si cocina, no, ¿cierto? Entonces en la olla se está cociendo la comida a fuertes temperaturas. Entonces no lo olviden, mis queridos patocitos, porque me preocuparía bastante que tuviesen esa línea. Entonces les voy a compartir esta lámina acá, donde tenemos toda la parte de explicación del procesamiento de la máquina. Entonces, la máquina, ¿qué es lo que hace regularmente, Martica? ¿Procesar? Procesa, exacto. Muy bien, esa es la palabra mágica, ¿correcto? La parte de pensamiento, Nayibir, ¿quién lo hace? ¿El qué, profe? La parte de pensamiento, ¿quién es el de qué? Los seres El humanos. software. Los seres humanos. Muy Ah, ok. bien. Ay, Jenny, Dios mío, voy a colocarle un negativo. No, yo no fui. No, profe, yo no, dije- profe. Yo dije fue humana. Humana, sí. Bien. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, no olvide, porque pues daría vergüenza. Pues no importa que de pronto estemos aprendiendo, pero ya nos toca ir hablando adecuadamente, ¿es correcto? Bien, entonces, en ese orden de ideas, en este proceso de la máquina, del software y del hardware, pues existe toda la parte de procesamiento, la parte lógica, que son los programas, como ya hemos dicho varias veces. Dentro de ellos tenemos la clasificación de los mismos entre unos y otros, que son los sistemas operativos, ¿cierto? Que los sistemas operativos están clasificados por varias marcas. Los que ustedes más conocen es el Windows, conocen también el Linux y de pronto conocen el iOS. Aquí no lo coloqué, pero es otro sistema de lo que más se conoce en el mercado. ¿Qué programas de software, ojo, de software conocemos? Programas de Windows, programas de finanzas, programas de contabilidad, programas financieros, de esa clase de programas, ¿cierto? Aplicaciones. Entonces, las aplicaciones dependen del software, del procesamiento del software, ¿correcto? Si estuviéramos hablando a lo boyacense, diríamos que del pensamiento, que no, como no es a lo boyacense, sino a lo técnico, entonces, del procesamiento, ¿correcto? Profe, Parte inteligente. La parte profe, inteligente. Señora, yo le puedo hacer una pregunta. Lo que pasa es que ahorita, digamos, en el trabajo me están diciendo que ya no se está utilizando mucho Excel, sino Accel. Y pues realmente no desconozco totalmente qué es Accel. no, puro Pero cuento. ese es un programa y eso no es nuevo. Puro cuento. Realmente Access inclusive está pasando ya de moda porque el Access era un gestor, era un administrador de bases de datos, de la data, ¿cierto? Pero pues realmente han surgido más herramientas modernas, actuales, desde hace mucho rato, que han sacado de combate al Access. Usted recuerda el Renault, bueno, usted no tanto, pero yo sí, porque yo tengo 95 años. ¿Usted recuerdan Cuchito, Tiene 95. pero no lo demuestra. ¿Recuerdan el Renault 4? Sí, el Cinca. Sí, No, ¿cuál Cinca? El Renault 4. Entonces el Renault 4. Ahí está, sí, Dios mío, me va a matar. Entonces, recuerda que hablábamos del Renault 4 en alguna época. Entonces, ese era más o menos como el Access. El Access es muy viejo, es un recurso antiguo, pues que lo han actualizado y le han hecho mejoras, sí, no se niega, o sea, no voy a decirles que se quedó en la era antigua, no. También se ha actualizado y se ha modernizado, pero realmente hoy en día les pregunto, ¿el Renault 4 es una marca poderosa?
No mucho, No, ¿sí? No, En términos, ya no no mucho. mucho. ya no no mucho, mucho. exactamente. Eso le Ni la pasa al marca y Access. mucho menos el modelo, profe. Y mucho menos el modelo. Entonces, efectivamente, ya ese concepto es el mismo de Access, más o menos igual, para que ustedes lo comparen y tengan un criterio de responsabilidad. Sí se ha modernizado, sí se ha actualizado y sí ha sacado algunas mejoras, pero como el Renault, pues igual se ha vuelto como del común, ¿correcto? Hay herramientas más sofisticadas para que lo tengan en cuenta. Entonces, el Excel, en cambio, el Excel, pues se ha vuelto una herramienta del común. El Excel se ha vuelto una herramienta muy versátil, muchos recursos, y pues sería interesante que en la próxima sesión, si nos toca TICS, aprendamos muy bien a manejar el Excel, a manejar el PowerPoint y a manejar el Word, porque realmente son las herramientas. Y también aprenderemos a manejar Canva, ahí sí como dice el cuento, si Dios no lo permite. Canva es otra herramienta muy poderosa que seguramente que en un futuro muy cercano va a reemplazar al PowerPoint, le va a pasar. Eso, así como le pasó al Access, con herramientas como la MySQL y SQL, fue reemplazado Access, Canva viene casi a reemplazar el PowerPoint de hoy en día. Si Microsoft no se pone pilas, que es el dueño de PowerPoint, y lo deja morir, pues seguramente que Canva lo va a superar. De Profe, pronto ¿le puedo pueda que no. hacer una pregunta? Señora. Es que he escuchado que ahora están hablando del metaverso. Metaverso, sí. ¿Qué Metaverso, significa eso, profe? metaverso efectivamente es un proceso de volúmenes de datos, grandes masas de procesamiento, ¿cierto? Entonces, donde se establece una oración, un párrafo, toda una oratoria de combinación técnica de conceptos. Entonces, a eso se le denomina el famoso metaverso, como en realidad es un poema, un verso en el idioma normal. Entonces, como cuando uno dice, uy, me salió en verso, hablar de pronto de, vamos a cantar para poder armar el canto, bueno, una cosa que me salga como en rima, como en verso, como de esa situación. Aquí del enfoque del metaverso es porque se establece de lo técnica, de la técnica de la informática, ¿correcto? El enfoque de la informática, los conceptos y las palabras que se establecen para definir una textura de un proceso, de un procedimiento. Entonces a eso se le denomina el famoso metaverso. De manera técnica, se lo voy a buscar acá en nuestra herramienta. Aquí, mire, vamos a mirar acá en esta partecita. Borremos la pantalla un segundito. El borrador. Eso se trabaja sobre todo en las redes sociales, pero pues igual. Entonces el metaverso es una red de antónimos virtuales simples archivos, ¿sí ve? Activos, que los que muchas veces personas combinan para establecer la combinación de palabras virtuales, de procesos, de actitudes, del enfoque informático. De ahí no se sale. Entonces a eso se le denomina el famoso metaverso, o sea, no hay más. La presencia es la sesión de estar realmente en un espacio virtual como otros virtuales. Entonces, es el enfoque de la informática en palabras técnicas, de hablar de un concepto, de un proceso en términos de un verso, en poema, digámoslo así, ¿no? Porque el verso viene a ser un pequeño poema bien definido en la Real Academia de la Lengua. Y eso, profe, no va a crear, por ejemplo, dicen que ahora Facebook va a trabajar con metaverso, lo que usted decía de las redes sociales. Sí. Eso no va a crear más adicción a los niños porque, según tengo entendido, eso van a crear avatars y se va a ver como una realidad virtual. Mire, como todo en la vida, lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a convivir y a contraatacar la situación. Ustedes que ya son mamás, la mayoría creo, entre más usted le diga al niño no lo haga, él lo va a hacer, porque es que la curiosidad lo tiene que explorar. Entonces, ¿qué mejor que efectivamente decir al niño cómo es y por dónde es el camino que tiene que coger? Cuando uno se opone a una barrera, por eso existen las diferentes
filosofía, los diferentes conceptos, porque en lugar de enfrentarlo, lo que hacemos el adulto, porque nosotros los adultos tenemos más paradigmas que el niño, más preguntas el por qué. Al menos el niño se pregunta por qué cada segundo, y para qué. Nosotros no, nosotros nos da pena, nosotros nos da oso, nosotros nos tenemos la mente conflictiva. Si yo le digo, Nayib, camine que necesito hablar un poco del tema de sexo, usted dice, pero ¿cómo así? ¿Este man de dónde a qué? ¿Por qué diablos? Claro, porque efectivamente no, es que vamos a hablar, que pues cada quien necesita expresar y hablar. Eso le pasa a un niño cuando pregunta muchas veces, entonces como que lo evitan, como que lo acohiben. No tiene que salir porque, pero no se le explica el por qué motivo, sino que voy a salir al parque, no puede salir. ¿Por qué? No puede salir. Pues, ¿por qué? No puedo salir. Y así, entonces, no hay una explicación. Y en cuando en vez hay que decirle, bueno, sí, salga y tenga en cuenta A, B y C cuidados. Entonces, eso llevado al proceso de las redes sociales junto con el metaverso, es precisamente porque no se le ha explicado al muchacho ciertas conductas que lo pueden arrastrar. Entonces hay que saberlo guiar para que él diga, ah, sí, esta fue la llave que me dijeron que no tenía que usar, ¿sí? O si la uso, hay que usarla de esta forma, ¿sí? Porque ustedes creen que a sus niños, ya los adultos o los pequeñitos, no le han ofrecido un toquecito de marihuana. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que el niño no le cuenta porque usted lo castiga, lo regaña, no le tiene confianza. Entonces, desde ese punto de vista, si usted efectivamente le dice, no, el día que te ofrecen me cuentas, pero no lo acepte. Y el chinito viene y le cuenta, mire que hoy me ofrecieron una mala papeletica, pero pues como usted me dijo que no lo necesitaba porque pues aquí me lo puede explicar usted, pues hoy vengo a que me explique. Entonces uno no tiene que correrse y viene y le explica. ¿Sí ve? Esa combinación que le acabo de decir a usted de todo este conjunto es lo que se denomina el famoso metaverso. Ellos descubrieron el enfoque de cómo atrapar con el lenguaje a los muchachitos, ¿sí? No cohibiéndose de explicaciones, sino que dándole los accesos a todos los conceptos. Entonces, los duros en procesos de redes sociales dijeron, ah, bueno, los papás no son capaces, hagámoslo nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense el esquema para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, hay que ser más inteligente, como todo en la vida. Vean, hablábamos el otro día con otro grupo de que efectivamente los nuevos trabajos, o hay muchos trabajos que van a nacer y unos cuantos van a desaparecer. Y eso es cierto. ¿Para qué les digo que no? Pero entonces efectivamente van a nacer más que van a morir menos. Van a nacer un promedio, el año pasado surgieron un promedio de 35 millones de puestos en el mundo, 35 millones nuevos de puestos en el mundo. Y murieron más o menos unos 300.000 puestos existentes, murieron. Pero nacieron 35 millones, fíjate la diferencia, contra 35.000. Entonces, ni siquiera alcanzó a 1 millón de la mortandad. ¿Qué tiene que hacer esa gente que se le acabó el puestico? Pues capacitarse, aprender nuevas competencias, ¿sí? Miren hoy en día, ustedes, para que ustedes sepan, yo creo que más de uno de ustedes ya sabe, efectivamente en el mundo, en los países desarrollados como Europa, Alemania, de que pertenece a ese continente, Estados Unidos, existen los psicólogos de matas, ¿sí? ¿Ustedes han visto un psicólogo de matas aquí en Colombia? No. Exacto, porque esa competencia, esa necesidad todavía no ha llegado, pero en muy próximo, ¿recuerdan cuando comenzamos el tema del respeto y la integración del animal al ser humano, que ya los animales antiguamente no pueden entrar a una cafetería, sino que tocaba dejarlo afuera, a un supermercado porque tocaba dejarlo afuera, en un bus porque tocaba no viajar con el perro? Hoy en día, ¿qué pasa? El animal puede entrar a la cafetería, el animal puede viajar con uno, el animal puede tener un derecho como ir al médico, ir al veterinario. Exacto. Eso era, antiguamente no lo aceptábamos, ya hoy en día se acepta. Entonces el entendimiento, ojo, el entendimiento de esos conceptos es lo que se denomina el famoso metaverso en informática. La interpretación de cómo arrastrar a través del uso del lenguaje al receptor. Entonces, ustedes tienen que tener su mente hoy en día más abierta de la que su papá, su abuelo lo criaron.
que es que yo tengo mi conducta y yo soy así. Sí, respetamos que sea así, pero es que el mundo no es usted solo. El mundo, ¿quién es? El entorno. El entorno de lo que, sus amigos, su familia, sus compañeros, sus vecinos, su barrio, su parque, su trabajo. Ese es el entorno. Y usted tiene que tratar de adaptarse. Les pregunto si estoy equivocado. ¿El sistema se adapta a ustedes, el mundo se adapta a ustedes o usted se adapta al mundo? No, nosotros nos adaptamos al mundo. Exacto, exacto. Entonces ahí no hay más discusión. Nosotros tenemos que irnos adaptando a la tecnología, a los conceptos, a los componentes, a las situaciones que se van viviendo. Y si no, pues obviamente vamos a quedar fuera del juego. Y claro, nos van a llamar, ay, ese amargado, ay, ese aburrido. Pero nosotros el día que vayamos a reaccionar, pues no podemos reaccionar porque no tenemos amigos, no tenemos redes, no tenemos convivencia, no tenemos nada. Y pues todo el mundo ha crecido, menos nosotros. Y esos que no han crecido, ojo, esos que no han crecido van a quedar fuera del contexto porque no van a tener trabajo. Se necesita un digitador. Ah, no, es que yo aprendí bachillerato. No, no, no. Mire, en una entrevista laboral, nunca les van a preguntar, escríbame el abecedario de la A a la Z. ¿O será que sí? No, les van a preguntar cosas de su trabajo laboral, de su pensamiento, ¿correcto? De su actitud. Usted cómo se comporta, usted cómo se desenvuelve, usted cómo razona, usted cómo soluciona un problema. Si usted se mete con el Estado, los que han trabajado con el Estado le van a preguntar si tiene un usuario que viene a reclamar los derechos del vecino porque efectivamente le está afectando a usted y no se encuentra el comisario en la oficina, ¿usted cómo reacciona? Entonces usted tiene que saber dar la respuesta adecuadamente. Como el comisario en la oficina no se encuentra, yo le atenderé la situación, le escribiré la queja, le estableceré que deje todos los argumentos y los soportes para generar una nueva cita. Esa sería una de las respuestas, pero si usted dice, yo le digo va mañana porque el comisario no está, ¿será una respuesta cómoda? ¿Qué es lo que pasa regularmente? ¿No? Porque es que precisamente uno va a una comisaría para que lo atiendan, que no esté el comisario normal, porque el tipo no sabe cuándo va a ir uno. Pero pues efectivamente la secretaria, el asistente tiene que decirle, claro que sí, aquí lo vamos a atender, usted tiene unos derechos, pero efectivamente hay que seguir un procedimiento adecuado. Y entonces hay que guiarlo, pues, y no simplemente, no, hoy no está, vuelva mañana. ¿Qué pasa hoy en día? Profe, esa sería la respuesta de un inepto. Sí, correcto. Esas son las respuestas que se encuentran en las alcaldías y en las instituciones. Sí, esas son, pero ya el Estado está superando esa cantidad de personas que no funcionan con el Estado y los está reemplazando. Por eso se está volviendo más cada día lo que se llama el servicio administrativo, el cargo administrativo, algo así. Y entonces, pues, están superando toda esa cantidad de personitas. Entonces, dentro de ese concepto del metaverso está enfocado, ojo, más que otra cosa, el entendimiento de la combinación del tema y de los temas de la informática, ¿correcto? Cómo los pueden capturar, cómo los pueden guiar, cómo los pueden arrastrar. Ese es el famoso metaverso visto desde la informática. Entonces, dentro de ese proceso, pues efectivamente, los diferentes temas de informática están dados a que se tengan en cuenta las capacidades, las medidas, ciertas situaciones que están dadas por alguna B o Y razón. Permítame un segundo, por favor. Bien, entonces, en ese enfoque, efectivamente, para poder medir las capacidades, las medidas, pues tenemos el software y el hardware. El uno mide el procesamiento y el otro la capacidad que tiene instalada, que es el hardware. Bien, en ese orden de ideas tenemos igualmente lo que es acá las famosas sistemas numéricos que existen en informática. Los sistemas numéricos que existen en informática, pues el que conocemos nosotros normalmente, son obviamente, uno de ellos es el famoso sistema decimal, ¿cierto? El sistema decimal lo conocemos desde pequeño. Entonces, los de pequeñitos nos enseñaron los símbolos. ¿Cuáles son los símbolos? El 0, el 1, el símbolo 2, el símbolo 3, el símbolo 4, el símbolo 5, así hasta el símbolo 9, el símbolo como tal.
o sea, la figura que nos representa y que entendemos hoy en día como tal número, ¿correcto? Entonces, simplemente como el abecedario son solamente símbolos. El símbolo que conocemos como la A, como la B, como la C, como la M, ¿cierto? Que al unirlas podemos conformar palabras. Entonces, al unir los números, los símbolos, nos conforma un número, ¿correcto? Hoy en día conocemos cada símbolo como un número del sistema decimal y van del 0 al 9 y se llama decimal. ¿Y por qué decimal? Porque tiene 10 símbolos, por eso se llama decimal. Entonces, el 0, desde el 0 hasta el 9, si ustedes cuentan, hay 10 símbolos. Uno regularmente, yo le digo a alguien, a Ana, cuénteme los decimales, enumere los decimales, Ana. Decimales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál error tiene Ana? Que Ana omitió el 0. ¿Sí ve? Arrancó desde el 1. Entonces, los decimales van desde el 0, el 1, el 2, ¿se dan cuenta? Decimal, por eso son 10, ¿correcto? Algunos me preguntan, ¿pero por qué decimal si vamos hasta el 9? No, vamos desde el 0, ¿cierto? Hasta el 9. Entonces, por eso ahí en ese rango existen 10 símbolos decimal. Por otro lado, entonces, cambiando a la parte de computación, a la parte de informática, conocemos el sistema que maneja la máquina. ¿Cuál es el sistema que maneja la máquina? El binario. Entonces, el sistema binario es el lenguaje numérico que la máquina utiliza. Como el ser humano utiliza el decimal, la máquina utiliza el sistema binario. Entonces, por ese motivo, son bi de dos símbolos. Los dos símbolos del binario son el 0 y el 1. No hay más en binario. Así como en decimal hay 10 símbolos, en binario hay 2 símbolos, el 0 y el 1. ¿Ok? ¿Y qué hace uno para obtener el siguiente? El siguiente en el sistema binario decimal, ¿cómo sería? Combinamos los números. Entonces, para combinar después del 9, yo combino. Entonces, simplemente combino y me daría como resultado el siguiente número aquí, que me daría el 10. Combino, ¿se dan cuenta? El 1 y el 0 los combino y me da el 10. En binario ocurre lo mismo. Como no tengo más, entonces simplemente combino. No hay más símbolos del abecedario del numérico del binario. Entonces combino. ¿Cómo lo combino? Entonces tengo el 0 y el 1. El siguiente sería la combinación, que sería 2. Ahí está, ¿se dan cuenta? Entonces en binario el siguiente es el 2 y se combina, ¿correcto? Luego otro sistema, así como existe el lenguaje inglés, el español, el chino, el argentino, el chileno, ¿sí? También existen varios sistemas numéricos. Tenemos el sistema octal. Entonces, el octal, efectivamente, es otro sistema numérico que entiende la máquina, y octal porque son 8 símbolos, desde el 0 hasta el 7. Hay 8 símbolos, incluyendo el 0. El 1, el 2, el 0, el 3, el 4, ¿sí? Ahí tenemos 8 símbolos y por eso se llama octal. Otro sistema numérico se denomina el famoso hexadecimal. El hexadecimal, entonces, efectivamente, va combinado desde el 0, el 1, el 2, hasta el 9, y como son 16 porque es hexadecimal, entonces, después del 9 no se combina. El otro símbolo que corresponde sería el 10, que es la A. El B, que conocemos como el símbolo que conocemos como B, en el sistema hexadecimal es el 11. El C, que conocemos nosotros como no C, significa que es el 12. La D, el 13. La E, el 14. Y la F, el 15. Esos son los símbolos de ese sistema numérico, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, esos son los famosos símbolos para tener en cuenta en ese sistema numérico. Entonces, tenemos decimal, binario, octal y hexadecimal. Cada uno tiene los símbolos propios. El decimal del 0 al 9, el binario del 0 y el 1, el octal del 0 al 7,
y el hexadecimal del 0 al 9, la A, la B, la C, la D y la F, que son el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, ¿correcto? Bien, entonces son los famosos sistemas numéricos que tenemos que conocer de nuestra computación. Borremos acá la pantalla. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, las medidas de información, todo el proceso de las unidades de medidas de información son aquellas unidades que de medición que permiten determinar cuánto espacio hay disponible en una unidad de memoria. ¿Cuánto espacio? Entonces, las medidas de información me determinan cuánto espacio hay para almacenar, para procesar. Medidas de información me determinan cuánto espacio tenemos, cuánto espacio hay para almacenar y para procesar. No lo olviden, por favor. ¿Ok? Bien, se llaman unidades de medida de información a los registros de espacio que hay en un dispositivo. O sea, como en una bolsa. En una bolsa me caen un par de papas, 2 panes. En una caja me caben 5 libros. Entonces, el espacio es la capacidad que tiene. En informática me caben una cantidad de caracteres, de letras que me permiten almacenar datos, ¿ok? Las medidas de información solamente me controlan datos, caracteres, ¿correcto? Bien, continuemos con este tema. En ese orden de ideas, efectivamente, ¿dónde podemos almacenar los datos? Bueno, los datos los podemos procesar y almacenar en los diferentes dispositivos que conocemos, como la memoria, USB, los discos duros, el CD, los discos extraíbles, etcétera. Una cantidad de espacios, como cuando yo escribo en un cuaderno, ¿dónde escribo mis textos? En un cuaderno, en un papel, en una hoja. Aquí, ¿dónde escribo? ¿Dónde leo? ¿Dónde almaceno? En una memoria USB, en un disco duro, en un CD, en un disco extraíble. Ahí guardo la información, ahí guardo los datos que debo procesar en un momento determinado. Entonces, ¿qué se le hacen a los datos? Las características que se hacen a los datos, efectivamente, son muy básicas. A ellos se les puede almacenamiento, se le pueden almacenar los datos en su debido proceso, acá el procesamiento, ¿cierto? También nos determina un proceso de comunicación, nos determina un proceso de recepción. Entonces, los datos de almacenamiento, de comunicación y de recepción son las acciones que se hacen con el procesamiento de datos de manera básica. Bien. Dentro de ese esquema, pues entonces debemos de conocer las medidas de información. Aquí las tenemos, las mínimas medidas de información y su origen, para que las tengan en cuenta y las memoricen. Entonces, la mínima unidad de información se llama bit. Acá, en este espacio que le estoy marcando, se lo voy a escribir. Así se llama, bit. ¿Correcto? Bueno, escribo bien. Bit, el famoso bit. Ese traduce la B, traduce el bit. ¿Correcto? Entonces, el bit está compuesto por el bit. ¿Es un 0 o es un 1? Ese es el bit. Un 0 o un 1, el bit. Y luego tenemos el byte, la primera unidad de información. Perdón. Eso, profe, perdón, algo. Eso que usted dice que el bit de un 0 un 1, eso es como un código. Ese es una medida de información, no es un código, es una medida de información. Entonces, ¿de dónde parte las medidas de información en el caso de lo que conocemos hoy en día en el proceso de distancia, de medidas del ser humano? El ser humano tiene diferentes medidas de procesamiento. Entonces tenemos las medidas de distancia. Las medidas de distancia, ¿cómo se miden? De longitud. No, en metros. Longitud es un espacio de un tamaño específico, ¿correcto? De un trayecto, pero es exacto. Exacto. Entonces, las medidas del ser humano para medir distancias, efectivamente, entre el punto A y el punto B, se miden en metros, en kilómetros, en hectáreas. Entonces, ¿de dónde parte las mínimas de unidades de información, no de información, de medidas de espacio, de distancia entre un punto y otro? Entonces,
Si yo quiero medir la distancia entre mis dos ojos, pues no va a ser metros, van a ser centímetros, o de pronto no son centímetros, son milímetros, ¿correcto? Entonces, ¿qué me representa un milímetro? Bueno, un puntico, o sea, nada. En cambio, sumo 10 milímetros y ¿qué me representa? 1 centímetro. Un centímetro, ¿se dan cuenta? Mientras que un milímetro no me representa técnicamente nada, ¿sí? En términos de distancias, un milímetro, un centímetro sí me representa ya algo, ¿sí? Algo representativo, algo que puedo, si al caso, mirar de dónde a dónde es. En cambio, me toca colocarme una lupa gigante para mirar cuál es la distancia de un milímetro, ¿sí? Tengo que aumentar exactamente, pues, sí la hay, sí existe en términos de bacterias y en términos de microbiología y en términos de microprocesos, sí existe el milímetro como medida, pero realmente, si yo quiero medir la distancia entre Bogotá y Chía, ¿será que la mido en milímetros? En kilómetros. En kilómetros, ¿cierto? Porque pues medir en milímetros, mejor dicho, nunca acabaría. Imagínense partiendo de mi casa un hilo que es un hilo un hilo común y corriente de coser, colocarlo tantas veces de aquí hasta Bogotá, ¿cuándo acabo? Entonces nunca, ¿cierto? Entonces, mejor, o sea, ¿qué es lo que me representa el bit? El bit me representa un 0 o me representa un 1, ¿correcto? El bit. Técnicamente el bit no me representa nada, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. El bit parte el origen de las medidas de informática, las medidas de información, no lo olviden. Entonces, para poder saber cuánto proceso, no lo mido en bit, lo mido en byte. Entonces, la primera unidad que me permite identificar algo, ¿cierto? Así como que en medidas de distancia del ser humano, la primera unidad que me permite representar algo es el centímetro. Entonces, aquí en informática, el byte, este que les voy a marcar acá lo tengo, se lo voy a colocar en un círculo, este que está acá, el byte, así se escribe y así se lee, el byte. El byte está compuesto, ojo, está compuesto por 8 bits, ¿ok? 8 bits, ahí está. Entonces, no lo olviden, el byte me representa 8 bits. ¿De qué está compuesto el centímetro? Pero, profe, no entiendo, profe, qué ¿Está pena. compuesto el centímetro? El centímetro por milímetro. Milímetros. De 10 milímetros, ¿verdad? ¿De qué está compuesto el byte? El byte. Bytes. De De bytes. 8 bits. 8 bytes. 8 bits. Profe, pero usted ahorita byte, dijo que se representaba por el 0 y byte el es 1. 1. Déjame explicar y si no, no van a entender. Mira, el byte está compuesto por 8 bits. El bit es la mínima unidad que no me representa nada. Pero si reúno 8, esos 8 me representan automáticamente un byte, ¿correcto? Entonces tenemos bit y byte. El byte es como el centímetro. El bit es como el milímetro. Entonces, el bit no me representa nada, pero es un 0 o un 1. El byte sí me representa algo. ¿Y qué es algo? Entonces, el byte me representa automáticamente, acá le voy a escribir, me representa automáticamente un carácter, que es lo mismo que una letra, un espacio, un punto, etcétera, ¿ok? Entonces, eso es un byte, que está compuesto por ¿cuánto? Por 8 bytes. Por 8 8 bits. bits. 8 bits. ¿Correcto? Entonces tenemos el bit como mínima unidad que no representa nada. Y el byte que sí representa algo. ¿Qué representa el byte? Un carácter, una letra, un espacio. Una letra, un espacio, un punto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, así como después de la distancia que tenemos después del metro, pues digo, no puedo contar la distancia entre Bogotá y Chía en metros, porque pues no acaba una cifra gigante, una cifra inleíble. Entonces, pasamos del metro, pasamos al kilómetro, ¿correcto? Después del kilómetro pasamos a Hectáreas. la hectárea, a la milla,
¿Se dan cuenta? Entonces vamos aumentando las medidas. Entonces, ¿de qué está compuesto un kilómetro? De 1000 metros. Exactamente, de 1000 metros. Así ocurre con la siguiente medida de informática. Entonces, en informática, yo no puedo decir que tengo tantos bytes. No. Entonces, la siguiente medida se llama kilobyte. ¿Ok? Entonces, acá se la voy a marcar. Luego sigue el famoso kilobyte, después del byte, que me representa algo. Entonces, acá tenemos la siguiente medida, que un kbyte, perdón, la flechita. Un kbyte, ¿cierto? Me representa 1024 bytes, ¿sí ve? Un kilómetro me representa 1000 metros. Un kilobyte me representa 1024 caracteres, 1024 letras, 1024 espacios, 1024 bytes, ¿correcto? Y un byte me representa 8 bits. Y un bit no es nada, simplemente se indica, se señala, se forma con el 0 o con el 1, ¿ok? Entonces, un bit no me indica si es una letra, no alcanza a ser una letra, no alcanza a ser un punto. Un bit, bit y byte. Entonces el byte, cuando reúno 8 bits, sí me representa un carácter. ¿Ok? Bien, la siguiente medida de información después del kilobyte viene el famoso megabyte. Entonces acá tenemos el megabyte. El megabyte está compuesto por 1024K. ¿Sí ve? La medida anterior. Antes era el kilobyte, entonces 1024 kbyte, 1024 kbyte me representan un megabyte, ¿ok? Entonces un kilómetro me representa 1000 metros, un metro me representa 100 centímetros, un centímetro me representa 10 milímetros, ¿se dan cuenta? Esas son las escalas de medidas de información para que las memoricen igualmente. Estas sí las tienen que aprender porque efectivamente es lo que usted va a procesar, va a almacenar. Cuando usted dice, necesito comprar una memoria, alguien le pregunta, ¿y qué capacidad? Y usted dice, ¿cómo así que qué capacidad? ¿Qué capacidad de almacenamiento? ¿Correcto? Entonces, ahí es cuando ya surge el proceso de almacenamiento. Usted dice, voy a mejorar mi computador, voy a colocarle más memoria. ¿Sí ve? Entonces, le voy a colocar más memoria y significa que le voy a colocar más kilobyte, más megabyte, más gigabyte, más terabyte. Entonces, esas son las diferentes medidas de almacenamiento y procesamiento. Un computador procesa efectivamente los bits, ¿cierto? En términos de bytes. Un procesador procesa las medidas de información, las letras, los caracteres en términos de bits, pero con representación de bytes. Porque el byte me representa letras, el byte me representa números, el byte me representa espacios. ¿De qué está compuesta una carta que no haga del primer renglón de arriba hasta abajo, llenita? De letras, ¿correcto? Entonces, si yo cuento las letras, realmente no contaría. En informática no cuento letras. En informática cuento bytes. Entonces, una letra me representa un byte. Un carácter me representa una letra. Un espacio me representa un byte. ¿Correcto? Entonces, en informática uno no dice, tengo una capacidad para almacenar 1000 letras. No. Uno, ¿cómo dice? Tengo la capacidad para almacenar 1000 caracteres. 1000 bytes, ¿cierto? 1000 caracteres. 1000 bytes es la palabra técnica. Pero si tengo más capacidad, son ya 10.000 caracteres, pues no hablo de 10.000 caracteres, entonces hablo de kilobytes, ¿cierto? Entonces, en lugar de decir 1000 caracteres, 1000 bytes, digo, mi memoria tiene capacidad de almacenar un K. ¿Un K qué me representa? ¿Un kilobyte? 1000 caracteres. 1000 caracteres. Y si yo digo, voy a almacenar 2K, ¿cuánto almaceno? 2000 caracteres. 2000 caracteres. Entonces, ya para llegar a la siguiente medida, voy a almacenar 1000 kbytes. 1000 kbytes. 1000 kbytes me representan un byte, un megabyte. ¿Sí ve? Acá está la flechita que acá volví la marco. Esta que está acá. 1024 kbytes me representan un mega. Entonces yo le puedo decir,
présteme, Luz Marina, la memoria que tiene 1 mega. ¿Correcto? Entonces, 1 mega, ¿cuánto me representa? 1024 1024 KB. 1024 KB. Entonces, si yo multiplicara 1024 KB, ¿cierto? Por un KB, que son 1024, sería 1024 por 1024. Eso me representaría la cantidad de letras que almaceno, la cantidad de bytes que almaceno, ¿correcto? Entonces, de esa forma es cuando uno dice, vengo a comprar una memoria que tenga 1 giga. ¿Cuántos caracteres puedo tener en 1 giga? ¿Sí ve que ahí lo dice? 1000 megabytes. Ahí dice que te puedo almacenar 1073 millones. ¿Sí ve? Ahí dice, Bytes. 1073 millones 741 824 bytes. Bytes. Oh, ¿Sí ven? El megabyte, ¿cuántos caracteres tiene? El megabyte dice que puede almacenar 1.048.576. ¿Sí ve? Entonces, pero pues uno no dice, vengo a comprar una memoria que tiene 1.073.741.824 bytes. No, yo digo, vengo a comprar una memoria que tiene 1 giga. 1 giga. Una bolsa de 1 giga. Uno dice, deme una bolsa grande. Entonces, no, deme una bolsa para guardar 1 tonelada. ¿Sí ve? Deme una bolsa para guardar 1 arroba. Deme una bolsa para guardar 1 libra. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no deme una bolsa para guardar 1000 granos. O sea, que lo pide así en la tienda. Vengo por una bolsa para guardar 1000 granos. ¿Sí? ¿Está bien? No. está bien difícil. Muy difícil, correcto. Vengo por una bolsa para guardar 2 kilos. Y entonces ya se sabe cuántos son 2 kilos. Aquí ocurre lo mismo. Vengo por un dispositivo que me permita guardar 1 tera. 1 terabyte. ¿Sí ven la siguiente medida que está acá? 1 terabyte. Sí. Entonces ya dice, ya el que me estaba viendo la memoria, el aparatico, el dispositivo, cual sea una USB, me dice, claro, en una USB va a guardar 1.099 billones 511 millones 627.776 de caracteres. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué tal ustedes en Unilago? Vengo por 1 terabyte, no mentiras, vengo por una memoria que me guarde 1.099 billones 565 millones 627.776 caracteres. El tipo dice, Dios mío, ¿cómo la vaina? Barájame la mano despacio. Entonces, de entrada le dice, no, aquí no lo tengo. De entrada le dice, aquí no vendo eso. Entonces el tipo, por tratar de saquear bien, le dice, su merced linda, le tengo un aparato que le guarda 1 tera. Y si usted no sabe, entonces dice 1 tera, uy, ¿cuánto será? ¿Mucho o poquito? Y eso le pasa a uno. Sí, eso pasa. Entonces fíjense, por no conocer las medidas. Entonces, claro, hoy en día uno compra los aparatos para guardar más o menos gigas y terabytes, ¿ok? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Vea, le tengo un disco duro de 1 giga, de 2 gigas, de 3 gigas. Te dice, yo con 10 gigas me conformo. Perfecto. Entonces, ya le dice, señorita, lo que pasa es que ya hoy en día solamente vendemos discos duros de 1 tera. Y usted dice, perfecto, ¿no tiene 2 teras? No han llegado. No han nacido todavía. Entonces usted de pronto dice... Sí, bueno, profe, en Panamericana conseguimos hasta de 4 terabytes. No, sí los hay de 10 terabytes. Ah. Es un ejemplo que estoy colocando. Se me perdió en el ejemplo. Bueno, muy bien. Entonces, para que sepan que efectivamente es como yo puedo ya efectivamente conocer qué capacidades tenemos de procesamiento, ¿no es cierto? Entonces, andamos ahí procesamiento y almacenamiento. ¿Cómo relacionamos el procesamiento? Si lo pudiéramos relacionar con lo que llamamos el pensamiento, ¿cierto? Entonces, cuando una máquina se queda por ahí procesando, no vuelvan a decir, pere, que está pensando.
¿Ok? Está procesando. ¡Qué oso! Ni por el berraco vuelvan a decir eso. ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, profe, señor. Bueno, muchachos. Entonces, ahí les dejo ese trompo. Profe, cuando le venden a uno el internet que le dicen, le doy ¿Cuántas megas? X cantidad de De megas. megas y uno se enreda ahí porque uno no sabe ni siquiera cómo es una mega, cómo es una giga. Perfecto, muy bien. Entonces, cuando uno le vende el internet, en el caso del celular, en el caso del operador de Claro, de Comcel, que le venden tantos gigas, entonces le dice, le vendemos 100 megas, 100, ¿sí? 100 megas no alcanza a ser una giga, porque una giga, la siguiente medida, tiene 1000. Me están vendiendo solamente 100 de 1000, ¿sí se dan cuenta? Entonces acá, aquí en este punto les voy a marcar acá. Entonces me venden 100 megas, pero una sola giga contiene 1000 megas, ¿correcto? No, Entonces, no venden nada. no venden nada, ¿correcto? Entonces ahí está el cuento. En términos de, hoy en día pues le venden a usted más o menos un proceso de 100 megas, si al caso no alcanzan todavía a vender el Wi-Fi, 1 giga, todavía no le están vendiendo eso. ¿Ok? Y seguramente que en un futuro cercano nos van a vender 1 tera. ¿Por qué motivo cada vez aumenta más? Porque cada vez consumimos más datos, cada vez leemos más, cada vez procesamos más datos, ¿correcto? Ustedes cada vez están más pegados a los teléfonos porque entienden más. Cada vez leen más redes sociales, cada vez entran a más páginas de consulta, cada vez consultan más el Face, cada vez consultan más el WhatsApp. Entonces, ese es el motivo de que se crezca, ¿correcto? Cuando usted comenzó su bachillerato, no conocía mucha información, ¿cierto? Pero ya hoy en día tiene más conocimiento, ya sabe algunas medidas de información, ya sabe algunas medidas matemáticas, como sea, algunas formas de lenguaje de español, algunas fórmulas de química, ¿sí? No hemos aprendido al 100, pero ya tenemos un poquito más, ¿correcto? Ustedes han tenido hijos, ¿verdad? Fíjense que efectivamente el niño, como ha visto al principio, a usted le da por allá un interno, le dice mamá, la A, y usted dice, pero lea rápido, no, el actor está procesando, apenas está arrancando a entender, a interpretar, entonces por eso lee lentico. ¿Recuerdan que yo les eché el cuento a ustedes cómo fue que aprendimos a contar? Creo que les eché el cuento, ¿no? ¿O no? No, profe. No. Vea, No, profe. les voy a contar. Nosotros aprendimos a contar aquí así, contamos el 1 y luego nos dijeron, este es el 1, mijito, este es el número 1, y luego nos dijeron, coloque 2 unos, entonces aquí coloqué el 1, 1, y efectivamente la profe me dijo, súmelos, entonces me colocó el 2, ¿sí ve? Entonces luego me dijo, a eso colóquele otro unito. Es más, al principio de los principios, solamente aprendimos a contar, nos colocó aquí así, mire, palito en palito. Nos decía, sume un palito y otro palito, le dan 2 palitos. Y otro palito, le dan 3 palitos. Allá en párvulos, no sé si ustedes recuerdan en párvulos babosos, allá 2, 3 palitos, era 4 y entonces así fue como aprendimos a contar. Luego pasamos a los famosos números. En los números, pues efectivamente nos dijeron que el 1 era este y que sumaba otro 1 me daba el 2 automáticamente y que si le sumaba a ese otro 1 me daba automáticamente el número 3 y así contamos de 1 en 1. Siempre fuimos contando fue de 1 en 1. Nunca contamos 3 más 2, no. Aprendimos a contar. Y así fue como nuestra mente contó, pero primero nos dejaron este esquema que contamos y realmente nosotros no podemos procesar de otra forma, así como esto que está acá. 1 en 1, palito en palito. Para que ustedes se aterren, entonces, y analicen, está ya evaluado. Hoy en día yo le pregunto, a ver, le voy a preguntar a dónde, a quién le pregunto yo, a ver, a Jenny Saldaña. A ver, Saldaña. Señorita Jenny Saldaña,
¿Cuánto es 5 más 11? 16, profe. ¿Se da cuenta? Jenny contó como le enseñaron en transición. ¿Que ella no se dio cuenta? Sí, ella no se dio cuenta porque la mente de hoy en día de Jenny ha evolucionado, ha madurado, no de madurez de seriedad, sino de procesamiento. Entonces, efectivamente, Jenny contó de palito en palito hasta llegar a 16. ¿Que no se dio cuenta? Sí, no se dio cuenta. Y si no, le hago la siguiente explicación. Esperanza, Tuey. Mi querida Esperanza. Esperanza, ¿cuánto es 200 más 200? 400. ¿Se da cuenta? 400. ¿Cómo llegó la mente a 400? Como nos enseñaron en kindergarten, de palito en palito, de uno en uno. ¿Sí? Solo que nuestra mente no se da cuenta, es muy rápida. Hoy en día, a eso se le llama procesamiento. ¿Sí ve? De allá viene el esquema de procesamiento. Eso tiene un origen. Nosotros nos creemos que somos Tebas. Y si no, Marley. Hola, Marley, ¿cómo estás? Marley Rodríguez, ¿qué se hizo? Se voló. Marley. No, la Marley se fue. Se voló. Póngamele una falla ahí a Marley. Ana María. Entonces, fíjense que la mente cada vez... A ver, Isabel, ¿cuánto es 20 por 2? 20 por 2. 40. 40, ¿sí ve? Fíjense cómo nos enseñaron a multiplicar. ¿Será que nosotros sabemos multiplicar? ¿Qué nos enseñaron primero? ¿La multiplicación, la resta, la división o la exponenciación? La suma, ¿se dan cuenta? Entonces, por ese motivo nosotros cualquier operación que hagamos, lo hacemos es en sumas. ¿Qué es la multiplicación? ¿Qué es la multiplicación? A ver, mis queridos Cuando padres. multiplicamos un número por otra cantidad, por una cantidad. La multiplicación, para que ustedes se aterren y se recuerden de lo que hicimos en transición, son sumas sucesivas. Eso es la multiplicación. ¿Qué es la división? ¿Qué es la división? Restas sucesivas. Sumas y restas. Sumas y restas, no es más. ¿Qué es la exponenciación? ¿Qué es la exponenciación? Cuando yo digo 2 a la 3, ¿qué es? Multiplicación. No, las veces que un número está y se multiplica en el otro. ¿Sí ve? 2 a la 3 significa, 2 a la 3, ¿cuántas veces lo multiplico? 3 veces. 3 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Sí ve? Entonces, 2 a la 3. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es la multiplicación? Pues efectivamente son sumas sucesivas. Las veces que debo sumar un número. 2 por 4. ¿Cuántas veces debo sumar cuántas veces debo sumar el 2? 4 veces. 4 veces. 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8. ¿Sí ve? 4 por 2, 8. Son sumas sucesivas. Entonces, fíjense que ustedes creían que sabían alguna operación. No, no sabemos nada. Solamente sabemos contar de uno en uno y hacer sumas. No más. Entonces, ¿que los procesos son muy rápidos? Sí, son muy rápidos. Entonces, por ese motivo es que efectivamente tengan en cuenta como la máquina lo hace, y así fue como aprendimos a procesar. Por ese motivo se hace necesario que ustedes aprendan a conocer las medidas de información que realiza los computadores con el byte, que es la mínima, el bit, que es la mínima, bit, pasamos al byte, pasamos al kilobyte, pasamos al megabyte, al gigabyte, al terabyte, al pentabyte, al hexabyte, al zettabyte, al yottabyte y al brontobyte, y por último, el geopobyte. Lógico, nosotros en los dispositivos llegamos hasta teras. Tenemos discos duros de teras, memorias de teras, ¿cierto? Todavía no tenemos dispositivos físicos, memorias, discos duros, algo así parecido en la cotidianidad del día, que diga pentabyte, todavía no tenemos. Sí existen, claro que existen,
en el gobierno, en el Estado, en la NASA, ¿cierto? Porque si no, imagínense cómo sería la cantidad de imágenes de proceso que hay entre Saturno y la Tierra, ¿sí? Pero nos han llegado fotos. Esas fotos llegan en términos de petabyte, de exabyte, de zettabyte, ¿sí? Porque son una foto que viaja a una distancia y procesa una imagen tan grande. ¿Será que la Tierra cabe en el lente de una cámara? No, la convierte en medidas de megabyte, kilobyte, gigabyte, yottabyte, protobyte, y por eso se procesa esa cantidad de caracteres en términos de estas medidas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces... Listo, profe, cuando uno va a comprar un computador de mesa o portátil, ¿cómo debe decir o en qué se debe fijar en cuanto al disco duro? Que tenga cuántas teras o cuántas gigas o cómo maneja uno eso ahí. Bueno, que lo primero que si me dice, señorita, mi querida señora, le voy a vender un computador que tiene 2 kilobytes. ¿Usted qué dice? Que no sirve. Eso no sirve, mijito, no me engañe, no vaya con eso para la abuela. No, automáticamente, ¿correcto? Esto es como una grabadora, un radio, profe. Es correcto, es más o menos muy parecido. Porque si le voy a vender este radio con 2 emisoras, ¿usted qué dice? No, pues no sirve para nada. No sirve para nada, ¿correcto? No me sirve ni para el campo. No me sirve ni para el canto, exacto. Entonces, por Pero eso... sí puede tener 2 emisoras, AM y FM. No, frecuencias, que es diferente. Una cosa son frecuencias, otra cosa son emisoras, ¿ok? Entonces, efectivamente, cuando uno va a comprar un computador, pues que vaya a tener de pronto gigas y teras, ¿ok? Entre gigas y teras. Si te dicen tiene 500 gigas, sí, está bien, es medianamente pasable. Pero si dice tiene 1 tera, bueno, aguanta, perfecto, muy bien. Si me dice solamente tiene 1 mega, ¿lo compraría? No. No lo compro porque es una bobada. Es como tener más o menos unos 100 cuadernos acumulados limpios, nuevecitos, de 100 hojas. O sea, eso lo lleno con 2 consultas de internet automáticamente. Por eso es importante tener esa capacidad. ¿Ok? Bueno, si me dice que la memoria de mi computador tiene 1 giga, la memoria del computador tiene 1 giga, ¿estaría bien? Sí, claro, la memoria, volando, la memoria, no el disco duro, ¿sí ve? Entonces, si me dicen que la memoria tiene 100 megas en memoria RAM, vuela, está bien, ¿correcto? Entonces, de 8, 10, 15 para arriba megas, es bueno, es bueno. Pero si me dice que mi computador, ojo, la memoria RAM tiene 1 kilobyte, 2 kilobytes, ¿lo compraría? No. Esa es la memoria volátil. La memoria volátil, sí señora, la RAM. Pero, profe, esa se supone que no acumula, sino que uno escribe y se puede borrar y se libera ya otra vez. Correcto, pero escribe, pero es que es procesamiento. Recuerde que la capacidad de, vuelvo y digo, entre doble comillas, subrayado, tachado, el pensamiento, no lo van a confundir, el procesamiento de la máquina. Más o menos, me les voy a comparar, para que tengan en cuenta en su cabecita. Si fuera que habláramos como nosotros aprendemos en la vida, entonces un niño, ¿cuántos años tiene su niño, Jenny Alexandra? El que tiene ahí sentado. 9 meses. Tiene 9 meses. O sea que el niño está en términos de más o menos en procesos de 1 kilobyte de pensamiento, de procesamiento. ¿Sí ve? Él apenas está distinguiendo colores, a decir mamá y papá, a ver que si es caliente, si le pegan llora, ¿sí? Hasta ahora está empezando a procesar, o sea, ¿qué es para ese nacimiento? Sería 9 meses, 1 kilobyte. Cuando él ya comienza a conocer palabras y caminar adecuadamente sin tambalearse, entonces hablamos de términos de megabytes, ¿sí ve? El ser humano. Cuando ya comenzamos a leer las letras, a multiplicar, a leer de corrido, hablamos en gigas, ¿sí ve? En gigas. Y cuando ya estamos leyendo y multiplicando y restando, y mejor dicho, somos tesos, y aquí estamos en terabytes, ¿sí ve? Y cuando ya estamos en términos de
de hablar como 5 idiomas, estamos en petabyte. Entonces la máquina que efectivamente en memoria RAM de pensamiento, que digo entre comillas, nunca se les ocurra que es pensar, se llama procesamiento. Si la máquina mía tiene 1 kilobyte de memoria de procesamiento, entonces digo, no, está mal. De kilos no, tiene que tener megas o gigas en la RAM. El disco duro debe tener, gigas y teras. La memoria RAM debe tener megas y gigas. Posiblemente que sean 2 gigas, 3 gigas. Más no, porque la máquina todavía no procesa tanto. ¿Ok? Procesa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, ya conociendo las medidas de información y cómo más o menos nacemos nosotros los seres humanos, que sí, yo les acabo de probar. Y les voy a probar más exactamente, mire, para que ustedes se aterren a ver. Les voy a dejar este tema en claro. Les voy a compartir aquí mi pizarra, un segundo. Vuelvo y comparto. ¿Dónde está el compartir con alegría? Mi pizarra. Fíjense que aquí en mi pizarra les voy a colocar el número 5. Bueno, el 5. Y le voy a sumar el 5. Les voy a probar cómo fue que nos enseñaron a sumar el 5. ¿Quién me hace esa suma? ¿Cuánto me da? 5 más 5. 10. Dios mío, qué mentirosos. Eso no da 10. Qué difícil. 5 más 5 me da 0. Ay, ¿por qué, profe? Y llevo 1. ¿Y acaso es menos 5? Así fue como nos enseñaron, recuerden. Lo que pasa es que su mente hoy en día 5 más 5, 10. Pero si había otro acompañadito. Entonces le subíamos pero el usted baja el palito. 1. Entonces, ahorita le toca bajar el 1. Y ya 5 10. más 5 me da 0 y llevo 1. Y 1 es 1. Claro, aquí lo coloco. Correcto. Y eso me da 10. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver cómo aprendemos a sumar. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense nomás cuando yo sumo 7 más 6. ¿Cierto? La suma de 7 más 6. Entonces, automáticamente, ¿qué me da? 7 más 6. 3. 3. Y llevo 1. Y 1 es 1. O sería más bien 1 más 0 más 0, 1. Entonces, fíjense que así es como nos enseñan a sumar y así lo hace la mente. Su mente hoy en día hace lo que acabo de hacer yo. Y de 1 en 1. Él suma 5 más 5. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 y llevo 1. Y 1 es 1. Es más, para que ustedes se terminen de aterrar, la mente no suma, no conoce el 9. Conoce el 0 y el 1. ¿Ustedes por qué creen que el computador procesa hoy en día en términos de ceros y unos? Porque el ser humano procesa en términos de ceros y unos. Sino que cada vez que tenemos más inteligencia, lo que llaman las mamás más inteligencia, que avanzamos del grado 1 al grado 2, al grado 3, más capacidad, es porque tenemos más capacidad de pensamiento, más capacidad de análisis, ¿correcto? Para que se den cuenta y no lo olviden. Eso quiere decir que el computador hace exactamente lo mismo. Claro. ¿Usted ¿Y por esos qué son cree? códigos, profe? Correcto, sí, señora. ¿Por qué creen que no? ¿Usted sabe cómo hizo al hombre Dios? A su imagen y semejanza. Ah, bueno, muy bien. ¿Usted cómo cree que el hombre hizo a su computador? Igualito. A su imagen y semejanza, profe. Entonces, Solamente que los seres humanos somos más bonitos. Y somos sensibles, ellos no. claro, lo que pasa es que todavía el ser humano no ha podido hacer a su imagen y semejanza a un computador. Pero para que ustedes se aterren, ya existen los Android, solo que no están todavía por ahí a la flor del día. Ve, aquí les voy a colocar un par Por ahí de Android. hay uno que se llama Sofía. Android. Eso es un programa. No, Eso no, es un Sofía programa. es una
Una máquina, una Sofía, robot. le voy a colocar aquí a Sofía. Ese es el programa que maneja el SENA. Sofía Plus es un programa, ¿no es? No. No, No, es no, una es una plataforma. robot. Sofía es una Igual plataforma. si hay un programa que se llama Sofía, que es de enfermería, Contable. algo así. Contable. Ah, o contable, bueno, no sé. Por acá les tengo a Sofía. Sofía, no la veo por acá. Pero igual le faltan los sensores, no tienen esa como nosotros, sí, es táctil, pero no sienten como nosotros. Eso es lo que le falta al computador, al robot. Le falta de todo. Todavía el hombre no ha hecho lo mismo que hizo Dios. Correcto. Eso sí, todavía, mejor dicho, el hombre todavía está. Mira, aquí está Sofía. Ahí les colocó a la famosa Sofía. Ella nació en estos términos de este proceso. La pantalla está en blanco, profe. Sí, profe, está en blanco. Profe, usted está muy moderno con esa música. Ahí está. Hi there. I'm a journalist, and I'm going to Así ask se you mueve some Sofía questions. normalmente. Is that okay? Procesa solo. Maybe I should ask you what kind of journalist you are. What's the name of your organization? El País. It's a Spanish newspaper. A Spanish newspaper? Yes, an international newspaper. Hasta ahora el hombre no ha podido hacer lo que hizo Dios. El hombre está intentando hacer lo que hizo Dios. Hacer su elemento y a su imagen y semejanza. Nosotros apenas estamos, como dijo, bueno, alguien que no era bonito, todavía el computador es muy feo, no se parece a nosotros. Miren nomás a Sofía, todavía no se parece nada a un ser humano, ¿sí? Tiene muchos rasgos, pero todavía le falta. Pero hay inteligencias mucho más avanzadas que todavía no nos han colocado. What kind of stories do you give priority to? Technology, things about you and your life. I'd like to ask you, was it hard to achieve the Saudi citizenship? I was surprised. As a robot, my creators feel I am a citizen of the world. I hope this is a sign that Saudi Arabia really wants to. Bueno, esos son temas de Sofía que todavía apenas está en procesos de desarrollo. El hombre todavía le falta mucho para que ella sea bastante igualitaria, pero hay otras tecnologías de otros países que ya han adelantado bastante conceptos sobre Sofía. Estas son las neuronas del ser humano, porque se parece a lo que procesa una máquina, ¿cierto? Sofía por dentro es como un robot que un Profe, el sonido no lo deja escuchar a usted, profe. Sofía por dentro es como lo que están viendo, como un robot, así tal cual, véanlo ahí, pero pues le han colocado una piel sintética para que se parezca al ser humano. Entonces todavía le falta mucho proceso para que tenga proceso de aprendizaje. La inteligencia artificial de Sofía todavía está en evolución, está en nacimiento. Entonces, hasta ahora, aquí está un robot, vea, ¿sí? Robot. Fíjense que ese pedacito ahí nos muestra automáticamente el concepto del robot. Ahí está. Acá en esta partecita se lo voy a marcar. Véalo acá. Se me perdió. Una herramienta. Mira acá, este pequeño robot que está acá. Entonces, ahí todavía es una máquina todavía que todavía no tiene todas las características del ser humano. Pero para allá vamos, para que ustedes tengan el proceso. Todo eso depende, compañeros, todo eso depende de la capacidad de procesamiento, de la capacidad de almacenamiento.
Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esas características. Bueno, creo que en la clase de hoy avanzamos en términos de las medidas de información, las dejamos en claro, las dejamos listas, los sistemas numéricos y demás características. Entonces, no se van tan ignorantes para la próxima sesión de capacidad de lo que corresponde a la ofimática. Nos queda la próxima sesión de clases, ¿verdad? Sí, señor. Yo creo que el Sí. martes a más tardar les coloco las notas, la participación de todo el mundo, los puntos negativos. Anita luego me manda un mensaje con los puntos negativos y positivos, las fallas del uno, las fallas del otro. Por hoy llamemos a lista. A ver, pongámosle lista, atención aquí al cuento. Entonces, me le coloca falla al que no corresponda, mi querida Anita. Karina Andrea, ¿se encuentra en Presente, clase? profe. Karina Andrea, no está en clase, Sí, profe, ya Presente. respondió. pero no la veo. Karina, no está en clase, Anita. Ah, es que está despeinada, de razón. Está levantada, no. Está, profe. Bueno, mi querida Jenny Alexandra. Jenny Alexandra la 1, Jenny Alexandra las 2 y Jenny Alexandra las 3. Tiene falla, mi querida Ana Patricia. Llamemos a Andrea Rodríguez. Señor. Mi querida Andrea, si está en clase. Pues aquí a trancas y muchos, pero firme, profe. No me voy a dar por Bueno. vencida. Bueno, Andrea, muy bien. Mi querida Luz Marina, si está en clase. Ana Patricia está en clase. Marlene Rodríguez está en clase. Marta Resilia está en clase. Jenny está en clase. Saldaña. Nayiber está en clase. Isabel Garzón está en clase. Mi querida Esperanza está en clase. ¿Quién participó hoy en clase? Póngamele un positivo a Marley. Yo, Póngamele profe. un positivo a Jenny Saldaña. Yo, profe, Marta Orrego. Marta Orrego no participó hoy. Sí, profe, usted me preguntó lo de las máquinas y yo le respondí. Ah, sí, un positivo y uno a Nayiber y no más. Bueno, muy bien. Profe, positivo para Marlene, Aguilar, ¿y quién? Saldaña Marta Orrego. y Marta Orrego. Profe, usted le recordó a Ana que la pasada yo también tuve un punto, ¿no? Sí, señora. Tuve Ella, 5. ella tiene ahí apuntadito un puntico. Bueno, aunque me voló todos los puntos de todas las veces que participé de todas las clases. Oiga, ¿ustedes cómo se aguantan las chachinas? Dios mío. Ahí se va, profe, ahí se va. Toca Ahí se hace hacerlo lo mejor primero. posible, ¿cierto? Profe, menos mal que estamos a distancia, si no me pellizcaban, tuviera los brazos verdes. Bueno, mis queridas amigas, que descansen, Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias. Chao, profe, gracias. Profe, le Gracias. deseo un Profe. sancochito. Bueno, gracias, chao. Le deseo un sancochito, profe. Gracias, Magis Narli. Otro punto, No, profe. no, eso no, eso fuera de clase. Chao.